Patagonia Economía y Negocios en candelariopatagonia.com. Ya estamos, estimadísimo Felipe Pigna. Muy buenas tardes, gracias por su tiempo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, Felipe, muy bien. Hace rato que estaba tratando de ubicarte. Esto es un programa que hablamos de pyme, economía, de finanzas y todo eso. Y el 3 de junio fue el Día de los Economistas. Uno es economista. Contame cómo es la mirada de Belgrano, vos que sos un historiador reconocido, el que humanizó a nuestros próceres, así acaban de decir acá en la radio. ¿Cómo era la mirada de Belgrano de la economía? Bueno, era un gran economista que se había graduado en Salamanca, ¿no? Había estudiado economía política, que se empezaba a llamarse en aquel momento a partir del libro de Adam Smith, La riqueza de las naciones. Se empezó a hablar de economía política. Uh-huh. Y Belgrano viene acá en 1794 volviendo de sus estudios y está frente de un organismo colonial que se llamaba el Consulado, uh-huh, un organismo dedicado a la economía, uh-huh, y ahí escribe sus memorias, que son como los proyectos que él quiere llevar adelante, donde habla de la industria, de la importancia de fomentar la industria nacional, de la importancia de evitar el monocultivo, de la rotación de cultivos, la introducción de cultivos nuevos. Habla de la importancia de la educación como un factor fundamental para la economía, la formación de la gente, tanto hombres como mujeres. Es decir, es una persona con un nivel muy moderno, ¿no? Muy adelantado para su época, sin ninguna duda. También hablaba, a ver si vos obviamente me vas a decir que sí o que no, sobre la importancia de la mujer en el desarrollo productivo del país o algo parecido, ¿puede ser? Sí, claramente, sí, por eso decía que la mujer debía estar incluida en todos los procesos productivos, educativos. Él tenía claro que había una igualdad absoluta entre el hombre y la mujer, debía haberla, y que no había por qué hacer diferencias, y por lo tanto proponía la participación activa de la mujer en los procesos productivos, los procesos de gerenciamiento, en la formación entre los 3 niveles educativos, ¿no? Así que sí, esto es realmente muy interesante y muy moderno, ¿no? Sí, claro. Y también habla de lo que en su momento era la exportación de las materias primas sin valor agregado, y él decía que había que industrializar los procesos productivos locales. ¿Puede ser? Absolutamente. Él decía, la frase textual era: los países civilizados se cuidan de no exportar materia prima antes de transformarla localmente. Y terminaba diciendo: no exportemos cuero, exportemos zapatos, ¿no? Hablando de la importancia del valor agregado, la conformación de la industria, bueno, todo eso que es tan importante para los países y que él ponía como modelo los países industrializados de Europa, ¿no? En una economía actual como así tan interconectada con toda esta cuestión de la globalización, ¿decía algo respecto de los monopolios o lo que serían los grandes grupos económicos? Usa la palabra los grandes monopolios. Ya en ese año, en 1800. Sí, hay una frase que habla de los grandes monopolios que se experimentan en esta capital. Ajá. Hablaba básicamente de la cuestión del monopolio español que impedía la entrada de productos extranjeros, ¿no? Y que esto hacía que en definitiva entraran los productos extranjeros, pero había España, la cual encarecía notablemente la cuestión. España era un incómodo y muy antieconómico intermediario de los productos importados, que eran fundamentalmente franceses e ingleses. Entonces él decía que era un monopolio absurdo y que las cosas que no se producían en nuestro país se podían importar directamente, ¿no? Sin la intermediación parasitaria de España. ¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes. Carlos Pascuarielo, presidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana de acá de Puerto Madryn. Daba la casualidad de que vine al programa y me invitó Walter y nos encontramos. También nos habíamos encontrado cuando hicimos la exposición virtual con la Universidad de Chubut. Tuve la oportunidad y el honor de moderarte ahí. Claro, que fue en plena pandemia. Sí. Así que bueno, un gusto charlar contigo y bueno, sigue todavía pendiente del poder traerte. No? Lo que yo quería repasar también, yendo un poquito a la cuestión, en 2 cuestiones, preguntarte si lo que tiene que ver con la política de efemérides o con lo que fue el proceso de efemérides, de correr a nuestros próceres, a darle el lugar de efemérides, ¿qué opinás? ¿No crees que a veces sucede que los corremos de los manuales
o de los programas de diseño curricular a veces, porque sucede que a veces nos circunscribimos a un acto escolar y puntualmente no sucede eso. Y otra, sí, seguimos con esa y te digo. Sí, te voy a contestar esta primero. Sí, absurdamente, porque fíjate que Belgrano no tiene día en el calendario. El día de la bandera no es el día de Belgrano, es el día de la bandera. Y en realidad el 3 de junio es el día que nació Belgrano, que podría ser su día, no solamente el día del economista, porque queda ahí sin aclarar, porque es el día del economista, que es el día del nacimiento del primer economista argentino, Manuel Belgrano, ¿no? El día de la bandera tendría que ser el 27 de febrero, que es cuando se creó en 1812, por ejemplo, ¿no? Y después esta cuestión hay un recorte, ¿no?, en torno a los personajes históricos muy burda, que se rescata una actividad del personaje de San Martín solo, cruzó los Andes aparentemente, ¿no? Belgrano solo creó la bandera, digamos, si estamos hablando de personas gigantescas que han hecho de todo, ¿no? El caso de San Martín, no te lo voy a explicar a vos, ¿no? Bueno, para la gente que nos está escuchando, gobernador de Cuyo, hombre que fomentó la educación, la cultura, fundador de bibliotecas, industrialista que creó el primer taller metalúrgico de la Argentina en Mendoza, junto a Fray Luis Beltrán, bueno, tantas cosas, ¿no? Y sin embargo se recuerda un hecho, como en el caso de Belgrano, y justamente solamente la creación de la bandera, que es un hecho de tantos de los que hizo Belgrano, ¿no? Y una última, que era un poquito para compartir con Walter acá, vos en tu libro Volviendo a Belgrano, y ya en su final, ¿no?, que me parece muy interesante y es un concepto muy importante, hablas de la didáctica de la pobreza en cuanto a mirarlo a los próceres, ¿no? Es decir, nosotros siempre pensamos que los próceres, es decir, murió pobre, y sin pensar si era pobre o no, en este caso alguien que destinó su propio dinero a la causa, ¿no es cierto? Exactamente, claro, sí. Aparte, como si estuviera bien morir pobre, ¿no? Lo que está bien es la honestidad, pero no morir pobre para una persona que toda su vida se la dedicó a la patria y al que el Estado le debía 16.000 pesos de la época, una fortuna, absolutamente. Entonces, por eso hablo de la didáctica de la pobreza, que nos quieren enseñar a morir pobre, ¿no? Con lo cual no corresponde para nada, sobre todo en gente que trabajó toda su vida, ¿no? Felipe, para continuar para la audiencia, estamos hablando nada más ni nada menos con Felipe Pinga, un historiador que humanizó a todos los próceres, como quien dice, y ya desde la mirada económica, a mí esta cuestión que sea nuestro primer economista me sienta orgulloso, ¿no? Sí, de ser por supuesto. También tenía una mirada hacia el medio ambiente. Él decía que por cada árbol que se tale había que plantar 2. Ya en esa época ya se pensaba en términos ecológicos. Bueno, él pensaba, fue el primero que pensó acá en términos ecológicos, que no se llamaba así todavía esa disciplina, pero él hablaba no solamente de la protección de los bosques como recurso natural y como recurso de cuidado del suelo, donde decía que efectivamente había que plantar cada árbol talado, plantar 2, y hablaba del cuidado de los ríos, de la no contaminación de los ríos, ¿no es cierto? La rotación de los cultivos para no cansar los suelos. Bueno, es impresionante, ¿no? Son 16 tomos de su trabajo en el consulado, donde te encontrás con una modernidad. Él hablaba, por ejemplo, en un artículo del año 1800, donde hablaba de prestémosle atención al gigante dormido que es China, ¿no? ¡Epa! No. Cuando nadie hablaba de China. Vos pensás que China ingresa al comercio mundial a los cañonazos de Inglaterra con la guerra del opio en la década del 40 al siglo XIX. Sí. En 1800 está hablando de que prestemos importancia a China. Así que sí, un visionario, un tipo muy estudioso, muy atento a las novedades de su tiempo, que bueno, tenemos el privilegio que haya nacido acá, ¿no? Sí, y para no robarte mucho más tiempo, Felipe, ¿qué es lo que en la mirada de esta economista, perdóname porque este es un programa de economía, no vamos a hablar de Belgrano y todas las otras virtudes que tuvo, ¿qué es lo que vos identificás como más modernoso y lo que más te llamó la atención cuando estudiaste esos cantidad de tomos? Todas estas cosas que estamos hablando, ¿no? El entender, por ejemplo, que la educación es un tema económico, ¿no? Que debe estar incluido dentro de lo que un país necesita para desarrollarse. Entonces él propone una ley de enseñanza gratuita y obligatoria a cargo del Estado. ¿Antes de Sarmiento? 100 años antes de Sarmiento. 100 años antes de Sarmiento. De la ley 1420. O sea, sí, es una persona, yo invito a que busquen
material sobre él porque es una persona imprescindible que siempre nos puede ayudar a mejorar. Yo creo que la historia no es para rencores, sino para aprender de ella, ¿no? A mejorar. La historia sirve para conocer el pasado, mejorar el presente y poder planificar el futuro, ¿no? Yo creo que en el caso de Belgrano se aplica perfectamente porque es una persona que nos podría ayudar muchísimo, ¿no? Y hablando ya técnicamente, en la economía actual se habla mucho de la carga impositiva, de los productos argentinos y todo eso. ¿Hablaba algo de los impuestos en su momento, Belgrano? Sí, él hablaba, por ejemplo, en torno a la propiedad de la tierra. Él decía que la tierra baldía, la tierra que no se explotaba de ningún tipo, tenía que tener una carga impositiva tal que invitara al propietario a hacerla producir, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas. Y después, como te dije antes, en torno a los productos importados, se le hacía una distinción entre aquellos productos que no se producían y que no estaban en planes producir, dejarlos entrar libremente, y a los que tenían competencia con los productos nacionales, por supuesto, grabarlos para proteger nuestra muy incipiente en aquel momento industria, ¿no? Como un Trump de ahora, digamos, que está poniendo aranceles por todos lados. Bueno, no creo que se llevara muy bien con Trump. No, seguramente no. ¿Vos crees pero que... bueno, seguramente no puedo hablar por él porque no soy médico, digamos, pero uno ve un poco la línea del Trump y te das cuenta que va en sentido contrario. Belgrano, un tipo que le gustaba la libertad, que se cuidaba de las diferencias, de los afrodescendientes, de los pueblos originarios, todas cosas que a Trump le dan alergia, ¿no? Sí, es un gusto hablar con vos, Felipe, a través de la radio. Cuando andes de vuelta por Madrid vamos a sentarte acá porque me encanta que hablemos. A mí, qué sé yo, el perfil de uno, ¿no? 15 años haciendo un programa de pymes y de economía, y vos pensás, 15 años atrás nadie hablaba de pymes, de economía, estamos acá al firme, no tenemos historia ni nada, pero la situación económica y social hoy de la Argentina, ¿por qué tantos cambios? ¿Por qué en toda la historia que vos viste desde que empezaste y que sabés más que uno, tantos cambios, no podemos acomodar un poco la cuestión de no estar en tantos extremos pendulares? Mira, yo creo que Belgrano tiene una frase que es hermosa, que dice: me hierve la sangre al ver cuánto se podría hacer si no faltara tanto patriotismo, ¿no? Yo creo que ahí está la clave, ¿no? Hay una ausencia de patriotismo y un exceso de egoísmo. Está primero la cuestión individual o el interés sectorial antes que el interés general y patriótico, ¿no? Esto es lo que decía Belgrano, ¿no? Y él era uno de los presentes. Él dio el ejemplo, no es que hablaba, él dio el ejemplo, que estaba en la pobreza, estando en la riqueza, quedó pobre, y cuando queda pobre donan 40.000 pesos para la construcción de escuelas, o sea que no es que hablaba, él hacía, ¿no? Entonces creo que justamente eso le da mucho más respeto, ¿no? Porque predicaba con el ejemplo, absolutamente. Muchas gracias. Bueno. Gracias. Un saludo grande para toda la querida gente de Madrid. Cuando andes por acá, te vamos a tener. Gracias. Las entrevistas de Patagonia Economía y Negocios en candelariopatagonia.com.